Ustedes ven ahí en la pantalla una foto, ahí está el sol, la tierra, los rayos, ¿sí? UV. Esto es un poquito como de moda, ¿no? A veces nos dan en las noticias, dice, hoy la radiación va a ser más fuerte en tales lugares y nos preparamos para que no nos afecte el sol, ¿sí? Esto como que ya es muy cotidiano, pero este es un problema en realidad. Ahí está el planeta Tierra, también esa franja como violeta es lo que conocemos como esa capa de ozono, y entre la capa de ozono y la Tierra está la atmósfera, donde prácticamente es el aire que respiramos, el que en parte nos da la vida, la atmósfera, donde está ahí rodeando la Tierra, y está, como digo, esta capa de ozono, protegiendo de alguna manera los rayos solares, que si caen directo pues nos afectan muchísimo. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? En las noticias y todos los días escuchamos el calentamiento global. Y justamente es porque esta capa de ozono se está destruyendo, se está debilitando, y por eso pues los rayos solares están cayendo directamente a la Tierra y nos está haciendo mucho daño en todo sentido. Ustedes ven cómo está cambiando el clima, es diferente, y no solo esto, sino que la Tierra como que empieza a arder, empieza a quemar, y justamente no sé a dónde vamos a llegar con todo esto. Y yo puse aquí, esto es un tormento para el planeta Tierra, la Tierra, y nosotros los seres humanos ya estamos sintiendo, todos los efectos que están surgiendo esto. Bueno, esta es solo una ilustración a lo que no voy a hablar de esto, no tengo que hablar de la palabra del Señor, solo quiero que comparemos un poco lo que acabo de mencionar, lo que está pasando con el planeta Tierra, que es la creación de Dios, que está muy afectada, y justamente es por la contaminación, ¿sí?, de lo que nosotros los seres humanos acá generamos, provocamos todo esto. Pero yo quiero hacer una comparación con esto, de este calentamiento global. Miren los efectos que pasan acá por la mala administración, digámoslo así, del planeta, de nosotros los seres humanos. Yo quiero comparar con los efectos que pasa en el ser humano sin la presencia de Dios. Quitemos esa capa de ozono y el planeta Tierra va a hervir, se va a quemar. Nos vamos a quemar aquí todos los seres humanos. Quitemos la presencia de Dios en nuestras vidas, y nuestras vidas pues empiezan a arder. ¿En el sentido de qué? De tormento, de sufrimiento, de incertidumbres, porque prácticamente Dios da sentido a nuestras vidas. Sin Dios, piense un momento, es como el calentamiento global. Nuestra vida se va acabando, se va destruyendo. Y no solo esto, sino que yo puse aquí los tormentos, y ese va a ser justamente el tema de esta mañana. Los tormentos. Bueno, usted está escuchando tormentos y no sé qué está pensando en su mente. Bueno, ya se va a dar cuenta por qué el título de los tormentos. ¿Qué tormentos? Bueno, vamos a Primera de Samuel, capítulo 16. Avanzamos ya con el primer libro de Samuel, ya estamos capítulo 16. Ahora vamos a ir desde el versículo 14. Seguimos avanzando con esta historia que nos presenta este gran libro de Primera de Samuel. Ya empezamos a ver ese reinado de Saúl, cómo decayó, cómo el Señor cortó ya el reinado de Saúl, el primer rey de Israel. Y ahora pues vamos a ir viendo un poquito más acerca del siguiente rey, pero todavía vamos a estar hablando mucho del rey Saúl, ya los últimos tiempos en su reinado. Fueron 40 años que Saúl prácticamente reinó en Israel. ¿Y qué tiene que ver esto con los tormentos? Bueno, vamos a ir analizando un poquito esto, y la pregunta es, ¿por qué los tormentos? Y ahora sí, el tormento es del sufrimiento, del dolor. Y nos vamos a dar cuenta aquí en el versículo, aquí en el primero, es el 14, ¿sí? Primera Samuel 16, 14, dice aquí que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Aquí está la palabra atormentar, tormentos.
El Señor corta el reinado de Saúl por la desobediencia. Los que estuvieron la semana anterior, yo estuve predicando de esto, ¿no? Todo ese conflicto que tuvo Saúl ahí y cómo cortó y cómo eligió el Señor un nuevo rey, en este caso David. Ahora sigue la historia. Y ahora dice que el Señor no solo que le cortó el reinado a Saúl, sino que ahora prácticamente le quita el Espíritu Santo que un día le infundió o le dio a Saúl. Y ahora por su desobediencia y todo esto, dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar, el Señor mismo, esto es interesante, ¿no? Un poco para analizar, que el Señor mismo le envía un espíritu maligno para que lo atormentara. Bueno, ¿cómo es esto? ¿El Señor también hace esto? ¿Acaso el Señor permite que vengan espíritus malos y nos atormenten? Bueno, aquí está diciendo la Escritura. Ya voy a explicar un poquito más. Entonces, ¿por qué los tormentos, en los sufrimientos o esas situaciones difíciles que se generan a veces en nuestras vidas están presentes y no nos dan paz? Bueno, en primer lugar, lo que estamos viendo aquí prácticamente es porque Dios no está, o cuando Dios no está. Ahora se retiró el Señor de la presencia de Saúl y entonces hay tormento en su vida. Y es el Señor mismo, porque Él es el soberano, Él es el que hace, Él está haciendo una obra grande también en Saúl, pero ahora pues de esta manera. Yo me retiro, dice el Señor, pero vienen espíritus malignos que te van a atormentar. ¿Por qué los tormentos? Cuando Dios no está, Dios se retira. Es más o menos pensando un poco también en el Antiguo Testamento. Miren que Dios les sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y les llevaba a una tierra que Él les prometió. Y en el trayecto iban bien, todo, pero un cierto momento se rebelaron en el desierto cuando mandó a esos 2 espías a que vigilaran la tierra donde iban a entrar, y después estos espías, pues de los 12, los 10 dijeron no, es imposible, y desanimó al pueblo, y prácticamente de ahí en adelante el pueblo de Israel vagó por el desierto 40 años. El Señor se apartó. El Señor ya no estuvo ahí con el pueblo de Israel guiándoles a la tierra prometida, sino que toda esa generación pereció en el desierto en esos 40 años, cuando Dios no está. Y qué difícil para los israelitas esos 40 años, porque Dios no estaba con ellos. Como ejemplo, pero también en el Nuevo Testamento, miren lo que dijo el Señor Jesús. Él decía, no, separados de mí, dice Jesús, no pueden ustedes hacer nada. Qué difícil, qué grave cuando Dios no está en nosotros. Cuando Dios no ocupa el centro de nuestros corazones. A veces podemos ser solamente quizá personas religiosas, puedo decir de esta manera, que pensamos que estamos con Dios o Dios está con nosotros, cuando en realidad puede ser que Dios está muy lejos de nosotros. Porque solo es a través de Cristo, cuando nosotros pues reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos, reconocemos el sacrificio de Jesús en la cruz y lo reconocemos como Salvador, pues ahí estamos abriendo nuestro corazón a Dios. Sin esto, Dios puede estar muy lejos y nuestra vida puede ser solamente de muchos tormentos, de mucha dificultad. Eso dice, separados de mí, o cuando no están conmigo, ustedes no pueden hacer nada. Bueno, ¿qué es esto de los tormentos? Porque aquí dice que le puso un espíritu que lo atormentaba. Pues analizar un poco los tormentos, ¿no? Hablando de los tormentos, tiene que ver con angustia, a veces con dolor físico, a veces con tortura, amargura, malestar, intranquilidad, tristeza, remordimiento, aflicción, pena, ansiedad, carga, agonía. Todo esto tiene que ver con los tormentos, que a veces como que están en nuestras vidas, pero justamente Dios no quiere esto. Dios no quiere esto, pero ¿por qué muchas veces vienen esto, no? A veces también se puede decir del tormento, es un dolor corporal que se produce se ponía, ¿no? Antes, no sé ahora cómo es en las cárceles a los reos, para obligarlos a confesar, les atormentaban la vida. Eso también tiene que ver con tormentos, ¿no? El Señor le está atormentando a Saúl. ¿Pueden imaginar esto? El Señor le está atormentando a Saúl. ¿Qué es lo que yo me preguntaba? ¿Qué, Señor, cómo es esto? Bueno, entendemos la trayectoria de todo lo que es lo que fue este rey Saúl, y
prácticamente, no sé si es una corrección, una disciplina, un juicio, pero ahí nos está mostrando el Señor que le quitó el Espíritu Santo y le puso un espíritu maligno que lo atormentaba. ¿Cómo se vuelve la vida? Me pregunto con todo esto, con todo lo que son los tormentos. ¿Cómo se vuelve aquí la vida? Cuando es quizá una persona atormentada, pensando en Saúl, ya vamos a ver un poco más, tal vez se vuelve impaciente, con mucha ansiedad, con mucha preocupación. Claro, no hay paz y tiene muchos problemas, mucha angustia, se desespera fácilmente. Y esto prácticamente son tormentos en la vida. Son tormentos que nos pueden molestar y nos pueden afligir y nos pueden derribar, nos pueden destruir todo esto. Bueno, aquí es una persona atormentada, ¿no? Casi ya no tiene mucho sentido su vida y está siempre con temor. ¿Y qué pasará esto? ¿Y qué pasará mañana? ¿Y qué sucederá si esto y si lo otro? Bueno, se llena de angustia y esto le produce más dolor, más aflicción y se vuelve una persona muy temerosa. Vamos a ver que esto le pasó también a Saúl. ¿Por qué los tormentos? No sé si usted vio, hoy esta semana pasaron en los noticieros, bueno, hacen reportajes, a mí me gusta ver esto también, un reportaje que hicieron de todo el conflicto que estamos viviendo en nuestro país, sobre todo en la costa, donde se matan todos los días. Sí, esto es muy conocido, da mucha pena de nuestro país. Y hubo un reportaje, y claro, el conflicto el fundamento de esto, podríamos decirlo, es prácticamente el narcotráfico y todo. Digo, da vergüenza y da pena de nuestro país, pero así está. Bueno, los reportajes que me impactaron fue esto, donde una señora es la mamá de un adolescente de 11 años, donde le preguntan cómo está su vida. Claro, ella detalló todo lo que mencioné, ¿no? Era una vida de amargura, de muchos tormentos por su hijo adolescente que ahora estaba en las calles expandiendo drogas. Y el sufrimiento era que ella no le veía a su hijo y tenía temor de que cualquier día tenga malas noticias de que lo han cogido preso, lo han matado. Y dice, y mi hijo está más adentrado a las drogas y bueno, es esclavo de todo esto. Claro, yo pensaba, una mamá así, ¿cómo puede descansar? ¿Cómo puede dormir? ¿Cómo puede estar tranquila si su hijo está en las calles, un adolescente de 11 años? Tremendo. Y esto no era solamente de una mujer, esto es general, de muchas familias. Ahora le entrevistan, en cambio, al joven que está en las drogas. Otra faceta con respecto a esto, ¿no? La vida en las calles, igual, el dolor, el tormento de las drogas. Quiere salir, pero no puede porque tiene presión por todos los lados. ¿Y cómo ve la vida? Pues la vida la ve muy distorsionada. Claro, de este joven que lo entrevistaban, era que su padre lo abandonó en niño y él tenía mucha venganza con su padre y decía, si yo lo encuentro a mi padre, yo lo mato. Y se metió a todo esto y decía, mi mamá no me cuida o no me cuidó desde niño. Claro, la mamá tenía que trabajar, botado ahí en su casa o en la calle, se crió así. Y claro, esos son los resultados. Ahora dice, yo quiero salir o mejor me quiero matar. Bueno, a veces nosotros juzgamos, ¿no?, a la gente que está en estas situaciones, pero es muy doloroso. Hay mucha situación detrás de esto difícil para entender y asimilar. Y muchas familias quizás están atormentadas de esta forma. No está Dios. Jesse, que estaba dirigiendo la alabanza antes de empezar, dijo algo interesante, ¿no? Leyó unos versículos que si confesamos con nuestra boca, o sea, que Jesús es el Señor, pues somos salvos. Pero ¿quién anuncia esto? ¿Quién va a estos lugares, a estas familias que están atormentadas, que no saben qué hacer, a predicar el Evangelio, a dar palabras de esperanza en Cristo? Yo me pregunto, ¿qué está pasando en la costa? Hay cristianos, hay iglesias, ¿cómo es esto? No sé si usted se ha preguntado. Porque es solamente Cristo en nuestras vidas que puede cambiar. De otras maneras, la vida se vuelve
una vida llena de tormentos. Así como dije, si quitamos esa capa de ozono, pues prácticamente nuestra vida acá es insoportable. Pues Dios tiene que ocupar el corazón del ser humano. Nosotros, ahora que conocemos, tenemos que llevar ese mensaje, pero también al mismo tiempo nosotros tenemos que estar conscientes de lo que significa Dios con nosotros, Dios en nuestro corazón. Porque de otra manera, pues nuestra vida puede ser fácilmente atormentada con todas las cosas que nos pueden invadir o todas las cosas que pueden llegar a nuestras vidas. Bueno, entonces, ¿por qué los tormentos? ¿Por qué le atormentó el Señor a Saúl? Porque su vida, pues, prácticamente fue de desobediencia y el Señor le quitó o se separó de Saúl y lo puso estos espíritus que lo atormentaban. Bueno, entonces, ¿por qué los tormentos? Porque no hay la presencia de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que pasó con Saúl. La medicina temporal, bueno, está con estos tormentos, pero quiere alivio, quiere paz. ¿Qué sugiere aquí sus amigos y todos los de Saúl? Vamos a leer ahora sí desde el versículo 15 en adelante, un poquito casi todo, hasta casi al final del capítulo. Pondrá mucha atención, voy a ir detallando un poco aquí. Saúl está con este espíritu que lo atormentaba. El versículo 15 dice, sus servidores le dijeron, como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Escuchará el consejo que dan aquí. Este es, como puse aquí, la medicina temporal, los calmantes que a veces podemos tener ahí para esos tormentos. Dice, sus servidores le dijeron, como usted se da cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así, cuando lo ataque ese espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Bien, le respondió Saúl, consígame un buen músico y tráiganlo. Uno de los cortesanos sugirió, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Es valiente, hábil, guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Isaí para decirle, mándame a tu hijo David. Ya conocemos un poquito de David, ¿no? A tu hijo David, el que cuida del rebaño. Isaí tomó un asno, alimento, un odre de vino y un cabrito y se lo envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Luego Saúl le mandó este mensaje a Isaí, permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Hasta ahí. Bueno, parece que un poquito cambió la cosa, ¿sí? Está Saúl con esos espíritus que lo atormentaban y ahora los servidores, sus conocidos, dicen, bueno, algo tenemos que hacer para aliviar todo esto. Para que se aliviane estos tormentos que usted tiene, su majestad, le dice, no, ya sé lo que tenemos que hacer. Yo creo que tenemos que traer un buen músico. Porque la música, pues entonces, le va a relajar, la música le va a ayudar para que usted se olvide de todas esas cosas y tenga un poco de paz. Buena idea, dice Saúl, ¿no? Entonces consígame lo más pronto a un buen músico. Ya todos acá conocemos a un buen músico. En este caso es David, el rey que iba a ser después de Saúl, que sabe tocar bien el arpa. Dice, entonces tráiganlo acá. El papá prepara todo y le manda a David a la presencia del rey Saúl para que le esté cantando, tocando el arpa, para que Saúl esté más relajado, que no tenga esos tormentos. Bueno, yo lo puse aquí esta parte, la medicina temporal. Porque estamos viendo que le ponían la música, bueno, el versículo 23 que no leí, esto dice, pero ya vamos a llegar allá, ¿no? Porque dice que mientras David tocaba el arpa, Saúl como que estaba tranquilo de los tormentos. Dejaba de tocar,
otra vez le atormentaba ese espíritu maligno. Bueno, entonces cuando vienen estos tormentos, yo puse aquí la medicina temporal o también los calmantes. La pregunta es, ¿será la música? ¿Será la música? No estoy en contra de la música. La música es buena, alabamos al Señor con música y con todo, pues la música mismo viene del Señor, pero yo creo que la música no es la medicina. Es buena, sí, es importante, sí, a veces cuando estamos en situaciones así, tal vez complicadas, como que queremos escuchar música relajante, música que nos ayude, puede ser, pero yo creo que eso no es la voluntad del Señor en estos casos, ¿no? No es solamente la música, y sino más bien aquí lo puse otra vez, como la semana anterior también, como las buenas sugerencias. Otra vez le sugieren al rey Saúl, dice, consigue un músico, pero no es la música. Yo creo que puse otra vez buenas sugerencias, porque en realidad, pues, cuando estamos en medio de todo este tipo de cosas, de estas situaciones difíciles que nos atormentan, y nosotros compartimos a alguien, se han dado cuenta que, y no es en esto, ¿no?, sino también cuando hay enfermedades físicas, estamos mal, conversamos con nuestros amigos, conocidos, y enseguida nos dan una infinidad de recetas, ¿no? Sí, se han visto, ¿no? Estamos agripados y dice, tómese esto, encuentro con otro amigo, ya se tomó esto. Bueno, qué interesante. Hay que recibirlo todo, ¿no? Pero ¿y ahora cómo hago? Bueno, pero todos sugerimos, todos damos medicinas. Y cuando estamos atormentados, de pronto también nos van a decir, haga esto, haga lo otro, escuche música, como le está diciendo aquí estos sirvientes al rey Saúl. Buenas sugerencias. Pero ¿cuál es en verdad la buena sugerencia? Que a veces no escuchamos en medio de todo esto, ¿no? La semana anterior algo estoy repitiendo porque justamente va casi por lo mismo, usé este mismo versículo, ¿no? Cuando Jesús estaba ahí sufriendo, también Jesús sufrió, tenía mucho dolor porque iba a ser crucificado, él estaba anunciando a sus discípulos y claro, en medio de todo esto, cuando él está anunciando que va a ser crucificado, como digo, y que sentía mucho dolor, ahí Pedro le dijo, pues, que no sea así. Usé este versículo la semana anterior, ¿no? Otra vez lo pongo aquí porque me parece interesante, cuando hay las buenas sugerencias. Y Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, ¿quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Otra vez aquí, cuando estamos enfermos o cuando hay este tipo de tormentos, sugerimos cualquier cosa que parece buena, pero casi nunca sugerimos aquí las cosas de Dios. Por eso está diciendo aquí, no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. A veces aquí nos equivocamos y podemos dar medicinas temporales, calmantes, cuando en verdad estamos en situaciones complicadas que solamente Dios nos puede ayudar. Bueno, ¿cómo es esto? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esta gente aquí estaba pensando la música en primer lugar. Bien. Bueno, entonces, tráigame al músico. Y no encontré aquí, nadie dice, ¿sabe qué, Saúl? Rey Saúl, ¿sabe qué? Yo creo que tenemos que orar. Yo creo que tenemos que clamar al Señor. Yo creo que tenemos que buscar las escrituras y tenemos que revisar bien, a ver qué es lo que está pasando, por qué el Señor le quitó el Espíritu Santo y por qué le puso estos espíritus que lo atormentan. Clamemos al Señor, busquemos, llame al pueblo aquí para estar orando. Bueno, no vemos esas buenas sugerencias, ¿no? Más bien se nos ocurre cualquier otra cosa, menos lo que Dios espera de nosotros que lo hagamos. Y todo lo que nosotros sugerimos, lo que decimos, para mí, lo puse aquí, son temporales o calmantes. Como la música, es solo un tiempo. No es lo que Dios quiere. No es que estemos escuchando solo música relajante para sentirnos bien. No es así. Sino pues qué fácil, ¿no? No es así. Y todo el pueblo y el mismo rey Saúl se confundió ahí y dijo, bueno, entonces tráigame al músico. Bueno, por eso aquí puse los tranquilizantes, los calmantes, los sedantes que a veces pues nos sugieren
tal vez los mismos médicos, y no estoy en contra, no, o sea, de la medicina, tal vez nos puede ayudar, pero sabemos que son, como dije aquí, calmantes. Al menos cuando se tratan de estos tormentos que están en nuestra mente, en nuestro corazón, pues no hay una medicina precisa para decir esto va a quitar y esto va a limpiar. No existe. Solo existe esta medicina que lo puse aquí, que son temporales, tranquilizantes, calmantes o sedantes, como queramos verlo, que solamente tomamos por un momento y como que nos apacigua y después se acaba el efecto de la medicina, tenemos que ingerir más, otra vez para estar como en paz. Así funciona esto, ¿no? Y qué terribles estas situaciones. Bueno, parece que al rey Saúl no le trajeron estas medicinas, pero como vemos le trajeron música relajante, ¿no? David tocando el arpa. Cuando hablo de buenas sugerencias también y que dan las medicinas, algunos dicen, no, es que tal vez de pronto usted necesita descanso, usted necesita unas vacaciones, usted necesita pues una pausa en el ministerio, retírese y relájese un poco, viaje, disfrute de la vida. Nos sugieren, ¿no? Bueno, puede ser que sí nos hace falta un poco eso, ¿no? Pero no necesariamente es eso. Necesitamos conexión directa con el Señor. Necesitamos la presencia del Señor. No es solamente un rato, un momento que yo me emociono y no. Aquí pues es, yo diría, todo o nada con el Señor, ¿no? Aquí tenemos que estar ahí en todo con el Señor o en la presencia del Señor. Los otros tal vez nos pueden ayudar, pero es Dios. Para mí es el Señor. El Señor el que me puede sacar de todo este tipo de cosas. Claro, el Señor le quita y el Señor pone, pero así como el Señor pone, también Él puede quitar. Son pruebas que a veces nos pone el Señor, que son pruebas difíciles, que tenemos que batallar contra todos esos tormentos. Pero ¿qué es lo que hace Saúl? No muestra arrepentimiento, no muestra una cercanía al Señor, sino más bien, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y tráigame al músico. No es tanto así. No es tanto así. Y como mencioné hace un momento de estos reportajes y todo, es aquí donde, cuando hablo de la medicina temporal, calmantes, es ahí donde muchas personas se hunden más en vicios, en adicciones. Porque dicen, bueno, estoy con todo este tormento, estas situaciones difíciles, entonces pues el único refugio es el alcohol. Más drogas, más sedantes, donde eso le hace sentir como tranquilo, pero se está destruyendo, se está acabando porque su capa de ozono ya no está ardiendo, se está quemando, se está destruyendo, porque la presencia de Dios no está. Esto era la medicina temporal o calmantes que le dieron al rey Saúl y no funcionó, no funcionó, tal vez un poco, pero no funcionó. Yo quiero llegar a un tercer punto, donde quiero mostrar con este versículo que lo salté, el versículo 23. Sí, ahí está en la pantalla, lo puse aquí. Dice, cada vez que el Espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tocaba su arpa, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor. Y el espíritu maligno se apartaba de él. Hasta cierto punto parecía como que funcionaba, ¿no? Pero no podía estar David 24 horas tocando el arpa, ¿no? Tenía que descansar y cuando se descansaba otra vez, y ahí tenía que estar esclavizado a la música. Bueno, yo puse aquí el tercer punto, la medicina divina, para pensar un poco, para analizar en estas circunstancias que a veces nos podemos encontrar. La medicina tiene que venir de Dios mismo. ¿Y cómo viene? Yo creo que en primer lugar hay que dejarse examinar por Dios. Si bien es cierto, usted puede ir donde un especialista, un médico, lo que sea, le va a examinar. Le va a dar, va a ver un diagnóstico en su vida y después le va a recetar esta medicina, un tratamiento, puede ser corto, largo o de mucho o muy largo los tratamientos.
Y claro, el médico le va a examinar, como digo, pero yo creo que debemos dejarnos examinarnos por Dios antes de cualquier cosa. Que Dios nos muestre qué hay exactamente en nuestras vidas, cuáles son nuestras luchas, a veces que nos pueden atormentar. ¿Qué es lo que pasa? Podemos decirlo al Señor, muéstrame. Y es lo que hizo el salmista aquí en el Salmo 139, 23, cuando aquí nos dice, ¿no? Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Esto le está diciendo aquí este siervo al Señor. Tal vez estaba con aflicción y él le dice, Señor, examíname, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que está pasando en mi mente? ¿Qué es lo que está pasando con mis pensamientos? Señor, examíname, muéstrame qué hay. Y cuando dice aquí, sondea mis pensamientos, yo puedo hacerme la pregunta, ¿cuáles son los pensamientos que tenemos en nuestra mente? ¿En qué pensamos? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? ¿Qué es lo que está pasando? Yo me puedo preguntar, porque eso es lo que dice aquí, ¿no? El Salmo, y prueba y sondea mis pensamientos, ¿están bien o están mal? Señor, dime. Eso es lo que a veces tenemos que hacer, muchas veces, y no lo hacemos. Tenemos que ir al médico de los médicos, Él es el que conoce y para que Él nos muestra y nos dé el diagnóstico que tenemos que hacer. Es Dios, y Él nos va a mostrar a través de esto lo que tenemos que hacer. Tenemos que dejarnos examinar por Dios y que Él vea cuáles son nuestros pensamientos. ¿Son buenos? ¿Son malos? Él tiene que darnos claridad a esto. Y aquí es donde tenemos que clamar a Dios, después de que Él nos examina y nos muestre, y tenemos que clamar y clamar a Dios. Esto no estoy viendo en Saúl. Están haciendo otras cosas, calmantes, sedantes, pero no estoy viendo esto que diga Saúl, examíname, Señor, ¿qué pasó? Muéstrame. Y que clame a Dios. Yo no veo en el rey Saúl. Clamar a Dios, aquí está el Salmo 107, 28. Aquí nos dice el salmista, en mi angustia, miren lo que dice, en mi angustia, digamos en su angustia, el pueblo de Israel se refiere, ¿no? En su angustia, clamaron al Señor y Él los sacó ¿de qué? De su aflicción. ¿Quién les sacó de la aflicción? El Señor. Pero ellos clamaron al Señor y el Señor mismo los sacó de la aflicción. No vemos, como digo en Saúl, si él hubiese hecho esto, el Señor iba a sacar otra vez esto, ¿no? Pero ahí se mantuvo con otras cosas, menos con lo que Dios podía haber hecho en su vida. Clamar a Dios en su angustia, clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Ahora quiero mostrar algunas cosas tal vez un poco prácticas con respecto a esto, hablando de la medicina divina, lo que nos puede dar alivio, lo que nos puede sacar de todo esto, ¿no? Bueno, aquí puse esto, cuando piensa que la situación es imposible, cuando usted está pensando de que esto es imposible, de sus tormentos están ahí, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Piensa en esto, ¿no? A veces tal vez sí conocemos, pero nos aferramos en nuestros pensamientos de que es imposible. Pero Dios dice que para Él todo es posible. Entonces, cuando piensa que la situación es imposible, Dios dice que todo es posible. Poco más acá, cuando le preocupa qué decisión tomar, Dios dice, yo te daré sabiduría. Y eso nos dice Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Claro, cuando dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Y le atormenta esto, y no puede tomar decisiones, el Señor dice, pídeme sabiduría. Pídeme sabiduría, yo te voy a guiar, yo te voy a ayudar. Pero a veces no lo hacemos. Esta es la medicina para mí divina, cuando nos preocupa algo en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar. Dígaselo a Dios. Él le va a dar sabiduría. Cuando le preocupa todas las cosas difíciles del mundo, Dios le dice, deposita sobre mí toda
Ansiedad. Primera de Pedro 5:7, ¿no? Dice, depositen en Él, dice Pedro, depositen en Él. ¿En quién? En el Señor. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida ¿de quién? De ustedes. Bueno, yo siempre a veces hago esta pregunta, ¿lo creemos o no? ¿Usted cree o no lo que nos está diciendo aquí el Señor? Que depositemos en Él toda la ansiedad, los tormentos, ¿no? Porque Él cuida de ustedes. Bueno, ¿deposito o no deposito? Por eso yo puse aquí, cuando le preocupan todas las cosas difíciles del mundo, cuando está ahí abrumado y no sabe qué hacer, Dios dice, deposita en mí tu ansiedad. Bien, ahí dice, porque Él cuida de ustedes. Cuando está intimidado por el miedo, Dios dice, yo te sostendré. Isaías 41:10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. Miren lo que dice, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Bueno, ¿nos acogemos o no a estas verdades? ¿Nos apropiamos o no de estas verdades? ¿Descansamos o no en estas verdades? ¿O es que dudamos? ¿O es que vemos que puede ser como no puede ser? Es que a mí tal vez no sé, tal vez para otros, pero en lo que me está pasando, tal vez esto no funciona. Lo que dice aquí el Señor, Isaías 41:10, tal vez esto no es para mí. Así que no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. ¿Cómo lo ve esto, no? ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo lo asimila? ¿O es que solamente algo religioso, algo que solamente escucha, que suena bonito, pero no es parte de su corazón, no es parte de su vida? Por eso dice, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Es el Señor el que creó todas las cosas, su Dios, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día, es su Dios. ¿Quién es su Dios? Bueno, si tiene esa identidad y esa seguridad, esa convicción de que Dios es, digamos que su Dios es el que dio la vida en la cruz por usted, pues aquí dice entonces no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Bueno, ¿qué más queremos? Yo digo, ¿no? ¿Qué medicina divina que nos está presentando aquí? Algo más, cuando siente que está en soledad, Dios dice, yo estoy contigo. Deuteronomio 31:8, ¿no? El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Bueno, nos dice a nosotros, ¿a quién está diciendo? Parece que en momentos difíciles somos los más solitarios, los más abandonados y nos hacemos las víctimas de todo esto, ¿no? Cuando Dios dice, hey, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y bueno, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, yo creo que esto sí es para mí una medicina que nos puede fortalecer, una medicina que nos puede ayudar. Bueno, yo lo veo así, no sé usted cómo lo está asimilando todo esto, ¿no? Cuando está en soledad, Dios dice, yo estoy contigo. Y bueno, la lista podría seguir. Yo puse como ejemplos esto, ¿no? De medicina. Pero si quiere más medicina, aquí está la receta, ¿no? Aquí está todo, paso a paso. A veces en los pasajes más difíciles que a veces no comprendemos, de pronto en medio de todo esto, ahí está un versículo que le puede tocar profundamente su corazón. Esa es la pastilla, esa es la medicina, tómela, porque viene de Dios, es la palabra de Dios. Y no se diga también cuando nos sentimos culpables, oye, esa culpabilidad que nos invade y estamos ahí sufriendo. Pues la solución a todo esto, resumiendo, es Cristo, es Jesús. Vengan a mí todos los que están cargados, cansados, agobiados, y yo les daré descanso, les daré paz para su alma. Es Cristo, es Jesús. ¿Cuántas veces hemos escuchado, cuántas veces hemos analizado esto, pero cómo estamos a estas alturas? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué significa Cristo para usted? ¿Quién es?
Jesús. Ahí damos las primeras lecciones, ¿no? Del obrero fiel. ¿Quién es Jesucristo? Son 6 lecciones. Tal vez todos los que están acá han pasado esas lecciones. O tal vez sí ha llegado a entender quién es Jesucristo. O tal vez no, no sé. ¿Quién es Jesucristo? Es la pregunta, ¿no? Para usted. ¿Quién es Jesús? Jesús prácticamente es Dios. Jesús es el Señor que nos ama a tal punto que murió en la cruz, a tal punto que dio todo para que usted, al creer en ese sacrificio, usted sea una persona nueva, sea regenerada, tenga una mente nueva, un corazón nuevo y tenga la esperanza de la vida eterna. Somos nuevas criaturas en Cristo, es lo que dijo Pablo. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, todo es hecho nuevo. Pues, ¿es así o no es así en nuestras vidas como creyentes? ¿O solamente era para el apóstol Pablo? Yo creo que esto tiene que ser real también para nosotros como cristianos. Somos nuevas criaturas en Cristo. Somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre Celestial. Las canciones que cantábamos también, ¿no? Me gustan mucho. Cuando habla de palabras de vida eterna. Es que Cristo es el que nos da esa guía, es esa luz para nosotros. Y sobre todo lo que estamos viendo aquí es prácticamente la medicina que usted y yo necesitamos. Por eso siempre decimos, no es que Dios es el médico de médicos, a veces mencionamos, que así sea, es que así es. Y no se diga en estas enfermedades que a veces son difíciles, de estos tormentos. Lamentablemente, Saúl, como vamos a ir viendo después, no se va a recuperar. No se va a recuperar Saúl. Justamente porque no está haciendo caso a la medicina que Dios tenía para él. Era una prueba, Dios le está quitando esto, pero ¿cómo debía ser la reacción de Saúl? No, búsqueme en un músico. O las sugerencias, se dejó llevar por sugerencias que no eran la voluntad de Dios. Y va a terminar mal, lamentablemente, Saúl. Vamos a ir revisando más y más, nos falta todavía en más predicaciones acerca de Saúl. Pero hasta aquí lo vemos a un rey Saúl acabado. No hay arrepentimiento, no hay una búsqueda sincera de Dios, después de que Dios hizo todo con Saúl. Que eso no sea en nuestras vidas. Después de que haber recibido todas las cosas grandiosas de Dios, que lo despreciemos. Es lo que decía Pablo también. Después de haber recibido todo esto, ¿cómo podemos caer de su gracia? Los decía los Gálatas, ¿no? ¿Cómo podemos ahora abandonar toda esa gran verdad, todo ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros? ¿Por qué tenemos que dejarlo a un lado? Eso Pablo, como digo, lo llama caer de la gracia. Después de haber recibido todo, ¿por qué tenemos que hacernos a un lado? Eso le pasó a Saúl. Después de haber recibido todo, ¿por qué? Me pregunto, ¿no? Necedad, orgullo, que estaba ahí en el corazón seguramente de Saúl. Que esto no sea con nosotros, que no suceda de esta manera, que seamos humildes, que seamos sinceros ante Dios y que nos postremos y nos rindamos completamente a Cristo. Porque solamente en Él tenemos esperanza, fortaleza, tenemos valor, tenemos claridad ante las cosas. Es Cristo. Cristo como tiene que ser. Por eso, mis hermanos, sin la presencia de Dios en el corazón de una persona, la vida puede llenarse de tormentos que quitan el gozo, la paz y la esperanza. El punto de partida para librarse de tormentos es dejar que Dios examine el corazón como buen médico y clamarle por sanidad espiritual, dejando todo lo que impide hacer la voluntad de Dios. Dejando todo lo que impide hacer la voluntad de Dios. Repito, a Saúl pues le metieron otras cosas y no permitió que se haga la voluntad del Señor. No permitamos estas cosas. Que sea, como dije, Jesús el centro de su vida. Jesús, su Señor, su Salvador, el Rey de sus vidas, al cual usted se rinda completamente.